Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre las principales teorías éticas. Si bien es cierto que ya habíamos aclarado que ética y moral etimológicamente pueden significar lo mismo, costumbre, desde un punto de vista formal, el objeto de estudio de cada una de estas disciplinas es diferente. También podemos decir, por otro lado, que la ética es fundamentalmente teoría, pero también tiene una parte práctica, es decir, que sienta las bases para poder llevar al análisis de diferentes situaciones o actos y así también para poder guiar y ordenar nuestra conducta. Partiendo del que existen diferentes teorías de la moralidad y también diferentes teorías éticas, es a como hemos llegado a este video, en el cual vamos a hablar sobre algunas de estas teorías. Empezaremos con el intelectualismo moral. El intelectualismo moral, según esta teoría, conocer el bien es hacerlo. Por lo tanto, solamente va a actuar inmoralmente el que va a desconocer en qué consiste este bien. Puede comprobarse que esta teoría es doblemente cognitivista, ya que no solo afirma que es posible conocer el bien, sino que además defiende que este conocimiento es el único requisito necesario para cumplirlo. De los principales exponentes de esta corriente de pensamiento ético, tenemos a Sócrates, quien sostenía que no solo el bien es algo que tiene existencia objetiva y validez universal, sino que además al ser humano le es posible acceder a él. Es así como Sócrates va a concebir la moral, como un saber, de la misma forma que quien sabe de carpintería es un carpintero y el que sabe de medicina es un médico. Solo el que sabe de justicia es justo. Por lo tanto, para este filósofo no hay personas malas, sino ignorantes, y no hay personas buenas, sino son sabias. Pasamos a la siguiente corriente ética, eudemonismo. Muchas veces habrás preguntado ¿para qué sirve tal cosa? Pero en ocasiones esta pregunta es absurda. Así, si preguntamos ¿para qué sirve la felicidad?, la respuesta sería que para nada, pues no es algo que se busque como medio para otra cosa, sino que se basta a sí misma. Es un fin. Las éticas que consideran la felicidad, eudemonía, el fin de la vida humana y el máximo bien al que se puede aspirar son los eudemonistas. Ahora bien, decir que el ser humano anhela la felicidad es como no decir nada, pues cada uno entiende la felicidad a su modo. Aristóteles fue uno de los primeros filósofos en defender el eudemonismo. Pero, ¿qué entendía Aristóteles por felicidad? Todos los seres tienen por naturaleza un fin. La semilla tiene como un fin un árbol, la flecha, hacer diana. No podría ser menos en el caso del hombre. Como lo esencial del hombre, lo que le distingue es su capacidad racional, el fin que por naturaleza tenderá esa capacidad racional será la búsqueda de la verdad. Así pues, la máxima felicidad del ser humano residirá en lo que es esencial por naturaleza, que es la vida contemplativa, es decir, el ejercicio teórico de la razón en el conocimiento de la naturaleza y Dios y de la conducta prudente, que se caracteriza por la elección del término medio entre dos extremos, el exceso y el defecto. Hedonismo. La palabra hedonismo proviene del griego hedoné, que significa placer. Se considera hedonista toda doctrina que identifica el placer con el bien y que concibe la felicidad en el marco de una vida placentera. Aunque existen muchas teorías, suelen diferenciarse entre ellas por la definición propuesta de placer. Los cirenaicos formaban una escuela iniciada por un discípulo de Sócrates, Aristipo. Según este filósofo, la finalidad de nuestra vida es el placer, entendiéndolo en el sentido positivo como un goce sensorial, como algo sensual y corporal,
no como una fruición intelectual ni como mera ausencia de dolor. Al igual que los anteriores, el epicureísmo identifica placer y felicidad. Sin embargo, a diferencia de estos, Epicuro define el placer como la mera ausencia de dolor. No se trata pues de buscar el placer sensorial del cuerpo, sino la ausencia de pesar en el alma. Esta serenidad o tranquilidad del alma, ataraxia, es el objetivo que debe seguir todo ser humano. Pero, ¿cómo alcanzar esa ataraxia? El sabio que se conduce razonablemente y no escoge a lo loco lo que pueden ser solo aparentes placeres, logrará una vida más tranquila y feliz. Estoicismo. En un sentido amplio, puede considerarse estoicas todas las doctrinas éticas que defiendan la indiferencia hacia los placeres y dolores externos y la austeridad en los propios deseos. Ahora bien, en un sentido estricto se conoce como estoicismo tanto la corriente filosófica grecorromana iniciada por Zenón como la teoría ética mantenida por esos filósofos. La ética estoica se basa en una particular concepción del mundo. Este se encuentra gobernado por una ley o razón universal, el logos, que determina el destino de todo lo que en él acontece. Lo mismo para la naturaleza que para el ser humano. Por lo tanto, el ser humano se halla limitado por un destino inexorable, es decir, que no lo puede superar, que no puede controlar y ante el que solo puede resignarse. Esta es la razón de que la conducta correcta solo sea posible en el seno de una vida tranquila, conseguida gracias a la imperturbabilidad del alma, es decir, mediante la insensibilidad hacia el placer y hacia el dolor, que solo será inalcanzable en el conocimiento y la asunción de la razón universal, o destino que rige la naturaleza y por tanto en una vida de acuerdo con ella. Iusnaturalismo. Se puede calificar como iusnaturalista a esa teoría ética que va a sostener que existe una ley moral natural, es decir, que está en la misma naturaleza del ser humano esa ley y que se encuentra gracias a la conciencia moral. Por cierto, ¿recuerdas cómo definíamos conciencia moral? Decíamos que la conciencia moral es la facultad racional que te permite distinguir el bien y el mal. Es decir, que por la parte del raciocinio, el ser humano es capaz de descubrir esa ley moral natural. El primer principio de esta ley moral natural se llama sindéresis, que sería la primera ley. Consiste en hacer el bien y evitar el mal. Uno de los principales representantes del iusnaturalismo es Tomás de Aquino, filósofo que ha mantenido de forma más convincente este pensamiento. Según este filósofo, Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza y por ello, en su misma naturaleza le es posible hallar el fundamento del comportamiento moral. Formalismo. Para esta corriente ética, se puede considerar formales a aquellos sistemas que consideran que la moral no debe de ofrecer normas concretas de conducta, sino limitarse a establecer cuál es la forma característica de toda norma moral. Según el filósofo Immanuel Kant, solo una ética de estas características podría ser universal y garantizar la autonomía moral propia de ser un ser libre y racional como el ser humano lo es. La ley o norma moral no puede venir impuesta desde fuera, ni por la naturaleza, ni por la autoridad civil, ni por nadie, sino que debe de ser la razón humana la que debe de darse a sí misma esa ley. Si la razón legisla sobre ella misma, la ley será universal, pues será válida para todo ser racional. Esta ley, que establece cómo debemos actuar correctamente, solo es expresable mediante imperativos, mandatos. Immanuel Kant les llamó imperativos categóricos, mandatos incondicionados. Estos se van a diferenciar de otros imperativos como los hipotéticos.
propios de las éticas materiales, que expresan una norma que solo tiene validez como medio para alcanzar un fin. En sentido contrario, el imperativo categórico que formula Kant es obra de tal modo que tu acción pueda convertirse en una ley universal. Este imperativo no depende de ningún fin. Además, no nos dice qué tenemos que hacer, sino que sirve de criterio para saber qué normas son morales y cuáles no. Establece cuál es la forma que debe de tener la norma para ser moral. Solo aquellas normas que sean universales serán realmente normas morales. Emotivismo. Para esta corriente de pensamiento ético, podemos entender por emotivismo a cualquier teoría que considere que los juicios morales surgen de las emociones. Según esta corriente, la moral no pertenece al ámbito racional. No puede ser objeto de discusión o argumentación y por tanto no existe lo que se ha llamado conocimiento ético. David Hume es uno de los máximos representantes del emotivismo. Afirma que las normas y los juicios morales surgen del sentimiento de aprobación o rechazo que suscitan en nosotros ciertas acciones. Así, una norma como debe ser sincero o un juicio moral como decir la verdad es lo correcto, se basan en el sentimiento de aprobación que provocan las acciones sinceras y el sentimiento de rechazo que generan las acciones engañosas. Para los emotivistas, los juicios morales tienen la función de suscitar esos sentimientos, no solo en mí, sino en el interlocutor, y así promover acciones conforme a estos. La función que poseen los juicios y las normas morales es influenciar en los sentimientos y en la conducta del interlocutor. Utilitarismo. Para esta corriente del pensamiento ético, es una teoría muy cercana a lo que ya vimos del eudemonismo y del hedonismo, pues defiende que la finalidad humana es la felicidad o el placer. Por ello, las acciones y normas deben de ser juzgadas de acuerdo al principio de utilidad o de la máxima de felicidad. Al igual que las anteriores, va a constituir una ética teleológica. No confundas la palabra teleológica con teológica. Teleológica hace referencia a los fines, pues valora las acciones como medios para alcanzar un fin y según las consecuencias que se desprendan de ellas. Una acción es buena cuando sus consecuencias son útiles, nos acercan a la felicidad, y es mala cuando sus consecuencias no lo son, que nos alejan de ella. Según el filósofo John Stuart Mill, la principal diferencia entre el utilitarismo y el hedonismo clásico, epicureísmo, es que el primero trasciende el ámbito personal. No entiende por felicidad el interés o placer personal, sino el máximo provecho para el mayor número de personas. El placer es un bien común. Stuart Mill distingue entre placeres inferiores y superiores. Hay placeres más estimables que otros según promuevan o no el desarrollo moral propio del ser humano. Y es así como llegamos a la ética discursiva. Heredera y continuadora de la ética kantiana, la ética del discurso o ética dialógica es formal y procedimental, pues no establece normas concretas de acción, sino el procedimiento para determinar qué normas tienen valor ético. El criterio es similar al kantiano, pero formulado de modo distinto. Si en Kant tenía validez aquella norma que podía convertirse en ley universal, para las éticas discursivas es norma moral aquella que sea aceptable por la comunidad de diálogo, cuyos participantes tienen los mismos derechos y mantienen relaciones de libertad e igualdad, esto es, a la que se llega a través del diálogo y no del monólogo.
Para Jürgen Habermas, solo tienen validez aquellas normas aceptadas por un consenso en una situación ideal de diálogo. Esta situación de diálogo debe de cumplir una serie de requisitos. Todos los afectados por una misma norma deben de participar en su discusión. Todos los participantes deben de tener los mismos derechos y las mismas oportunidades de argumentar y defender sus posturas. No pueden existir coacción de ningún modo, y todos los participantes deben de intervenir en el diálogo teniendo como finalidad el entendimiento. Estas son algunas de las principales teorías éticas. No obstante, también se pueden interpretar de diferente manera, por ejemplo, desde un punto de vista disciplinar. Existiría una ética según las profesiones, una ética para el médico, una ética para el abogado, una ética para el mercadólogo. Cada una de las disciplinas siguen una serie de normas o principios que pueden guiar, orientar u ordenar la conducta de un profesional. Y a todo esto te has de preguntar, ¿de dónde surgen las diferentes teorías éticas? Principalmente podemos decir que surgen de la diferente interpretación que se pueda dar del ser humano. No obstante, hay preguntas guías, es decir, que según la respuesta que se dé a estas preguntas es lo que va generando estas teorías éticas. Por ejemplo, ¿quién nos dice qué es bueno y qué es malo? Si la respuesta es que es el mismo sujeto el que descubre qué es bueno o malo, estamos hablando de un tipo de ética en cierto sentido autónoma. Pero si decimos que lo que nos dice qué es bueno o malo es la sociedad, la cultura, la naturaleza, o un dios, o alguna autoridad, pues entonces estamos hablando de una heteronomía. Otra pregunta que abre todas estas teorías éticas es ¿y qué debo de hacer? El deber. ¿Debo de actuar de acuerdo a esas normas que se pueden convertir en una ley universal? ¿O debo de hacer esto porque esto es bueno? Y así es como pueden surgir otros tipos de ética, la ética formal y la ética material. Y a todo esto, ¿cuáles acciones son correctas? ¿Son correctas las acciones que tienen consecuencias buenas? Es decir, aquellas que nos acercan al bien o la felicidad. Quizá estamos hablando de una ética teleológica. ¿O son correctas las acciones en sí mismas buenas, al margen de sus consecuencias, pues cumplen con el deber? Entonces estaríamos hablando de una deontología. Y desde un punto de vista cognitivista o cognitivo, podríamos preguntarnos, ¿es posible conocer el bien y el mal? Si la respuesta es sí, que el ser humano puede acceder al conocimiento del bien y del mal, entonces estaríamos hablando de una corriente ética basada en el cognitivismo, que casi son todas. De las que hemos visto ahorita, de las principales teorías éticas, la única que podemos considerar como no cognitivista, es decir, que va a sostener que el ser humano no puede alcanzar el conocimiento del bien o del mal, es el emotivismo. Y es así como podemos llegar al fin de este video, en el cual hemos hablado de las diferentes teorías éticas. Sí, tienes razón, desde un punto de vista muy general. Ya que si quisieras profundizar sobre algunas de estas teorías, pues es necesario que consultes la bibliografía que nos proponen los diferentes autores y padres de cada una de estas teorías, o bien el análisis que se hagan de temas determinados. De mi parte es todo. Hasta la vista. Chao, chao.